Buenos días, hoy voy a presentar sobre el tema para el día 2. Me he interesado sobre la parte de qué buscamos y cómo lo buscamos. Sin embargo, no me voy a seguir no voy a hacer una presentación general sobre el tema, sino que me voy a dedicar a analizar un tipo particular de señal que podemos buscar, que son las radiaciones de fuga. Entonces, ¿qué buscamos en SETI? Sí, SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, es decir, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Eh, lo que buscamos en SETI son los interomarcadores, los que en el curso se han denominado interomarcadores. Estos constituyen señales, radiaciones que son emitidas por las hipotéticas civilizaciones extraterrestres que cumplen unas ciertas características. Primero son en el espectro del radio, puesto que asumimos que el espectro del radio es el más utilizado para comunicarse debido a la facilidad para utilizarlo y que nosotros lo hemos logrado dominar de una forma relativamente sencilla. Estas señales tendrían que ser de banda estrecha. Voy a revenir sobre ese punto un poco más tarde. Sí, y se espera que sean repetitivas, es decir, que tengan una periodicidad para que esto muestre su, su origen artificial. Esto significa que una hipotética civilización que quisiéramos detectar tendría que emitir en estas formas bien específicas, bien particulares, que se han determinado basándose en lo que nosotros como humanos hacemos desde hace un poco más de un siglo. Entonces, como lo dije, nosotros somos el ejemplo de la especie que ha dominado el espectro del radio. La raza humana comenzó con los primeros experimentos de radio a principios del siglo pasado y el objetivo era comunicarnos entre nosotros. Al principio se utilizaron los llamados generadores de chispas, son unos dispositivos electrostáticos que producen chispas descontroladas en el espectro del radio. Es decir, llenan todo el espectro del radio con una señal con una potencia dada. Entonces, los primeros telégrafos inalámbricos que se hicieron utilizaron este tipo de tecnologías, porque en el telégrafo no se necesita modular la señal, sino que simplemente se tienen que emitir pulsos que permiten mostrar que permiten transmitir el mensaje. Fue más tarde que la emisión en banda estrecha se desarrolló, es decir, aproximadamente ya casi a mediados del siglo XX, en los años 40, en los años 30 y 40 para ser más específico, se empezó a desarrollar la tecnología de la radio como la conocemos, es decir, no la tecnología del radio, del espectro radio, sino la radiodifusión como la conocemos, con las emisoras y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas estas emisiones se hacían y se hacen aún hoy día en algunas áreas con antenas omnidireccionales que emiten en patrones esféricos. Una antena omnidireccional una antena normalmente tiene un patrón de emisión. Entonces, una antena parabólica, por ejemplo, tiene un patrón estrecho que concentra la potencia en un campo bien definido. Una antena omnidireccional emite en un patrón esférico que se expande alrededor de ella en todas las direcciones, incluido el cielo, incluido el espacio. Entonces, una buena parte de esta energía que se emite por este tipo de antenas se pierde en el universo. Y son estas señales las que se denominan como radiaciones de fuga o leakage radiation en inglés. Y entonces lo que yo me intereso es cómo detectar este tipo de radiaciones desde otros mundos. Entonces, la Tierra, debido a todas estas emisiones de la Tierra que nosotros usamos para comunicarnos, se ha vuelto una fuente de radio en el radioespectro. ¿Sí? El radioespectro hemos llenado el radioespectro con un montón de tipos de señales, como se puede ver en este diagrama de las alocaciones de frecuencias de los Estados Unidos. Tenemos radio modulado en amplitud, radio modulado en frecuencia, tenemos televisión, teléfonos móviles, geolocalización, wifi, etcétera. Muchísimos tipos de señales, ¿sí?
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que yo me hago en esta presentación, es si estas señales de fuga, estas señales que se pierden en el espacio, podrían ser detectados por otra especie en la galaxia. ¿Sí? Para ello propongo hacer un experimento mental, ¿sí? El concepto desarrollado por Einstein para desarrollar sus teorías. En este experimento mental, comienzo por suponer que hay un científico, un radioastrónomo en Alpha Centauri, haciendo sus propios experimentos de SEACI. ¿Sí? Lo he llamado SEACI, Search of Extra Alpha Centauri Intelligence, ¿sí? El equivalente del SETI hecho en la Tierra. ¿Sí? Entonces, Alpha Centauri está a unos 4.36 años luz de la Tierra. Entonces, supongamos que al momento que nuestro hipotético científico sintoniza su radiotelescopio, una emisión de la BBC de Londres llega a su detector. ¿Sí? Entonces, la BBC está emitiendo constantemente en Inglaterra y sus señales se expanden por todo el universo, como lo acabo de mencionar, y entonces, ¡pum!, llega a su antena en ese momento. Entonces, para ello, he buscado un poco en las tablas de alocaciones de frecuencia del Reino Unido, y la BBC tiene varios transmisores distribuidos por todo el país, y he elegido uno en particular porque tiene unas características muy interesantes. Primero, tiene una potencia muy fuerte de emisión, 1 megavatio, y emite en una frecuencia que son de 514 MHz, que corresponde al canal 26 de UHF, y sobre esa frecuencia está el canal BBC 1. ¿Por qué elegí el Reino Unido? Es simplemente porque el Reino Unido, buscando en diferentes tipos de documentación, el Reino Unido tiene un sitio web que describe de forma muy fácil, muy sencilla de entender todos estos emisores que están esparcidos por todo el país. Entonces, ¿qué necesita nuestro Alpha Centauriano para detectar la BBC 1 en Alpha Centauri? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, el instrumento de elección, por supuesto, es un radiotelescopio. ¿Sí? Entonces, supongamos una serie de características, ¿sí?, basados sobre los instrumentos que tenemos en la Tierra. ¿Sí? Entonces, eso significa que, me asumo estas características porque significa que si están disponibles para nuestra tecnología, debiesen de estar disponibles una tecnología, una civilización tecnológicamente similarmente desarrollada a la nuestra, o ligeramente superior. Entonces, el telescopio tiene un espejo con área de colección circular. Aquí puse circular, pero la palabra correcta es esférica. ¿Sí? Entonces, el espejo del telescopio es un segmento de una esfera. No es parabólico, es esférico. ¿Sí? ¿Por qué hago esta asunción? Es importante porque para nosotros tecnológicamente se ha mostrado que la mejor forma de construir grandes radiotelescopios es utilizando depresiones naturales, utilizando telescopios de sección esférica, puesto que entonces el detector se puede mover sobre el plato, ¿sí?, para poder explorar diferentes partes del cielo. Es la ventaja que tiene el radiotelescopio de sección esférica. Luego, supongamos también este detector, que él tiene un detector que puede estar enfriado hasta 15 grados Kelvin. Es importante que para los radiotelescopios el ruido interno del receptor sea minimizado, y esto se consigue mediante el enfriamiento de la electrónica en el receptor. 15 grados Kelvin es ligeramente más bajo que lo que nosotros tenemos disponibles en la Tierra hoy día, que nosotros estamos alrededor de 30 kelvins, pero es algo que podría ser perfectamente realizable por una civilización ligeramente más avanzada que la nuestra, con tecnologías de criogenia. Luego, asumimos que su radiotelescopio, su detector, puede analizar canales con un ancho de banda de 1 Hz. ¿Sí? Este parámetro yo lo elegí basándome en el instrumento del, del proyecto Phoenix, del Instituto CENIS, del Instituto SETI, que fue corrido a finales de los años 80 y principios de los años 90 en el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. El área entonces ahora entro aquí un poco a la ingeniería de telecomunicaciones. El área de este radiotelescopio, el área del reflector del plato del radiotelescopio, queda dada por la fórmula que estoy dando aquí.
¿sí? Entonces, en esta fórmula A es el área del instrumento, K es la constante de Boltzmann, Tsis es la temperatura del sistema, que acabo de mencionar que tiene que estar fría, ¿sí? La V es el ancho de banda del receptor que queremos, ¿sí? Y P, perdón, P es la potencia con la que la señal en cuestión fue emitida, ¿sí? No he incluido aquí D, y que D es la distancia entre el emisor y el receptor. Entonces, haciendo la operatoria que tenemos, ¿sí? El resultado, que la muestro aquí, no voy a entrar en detalles en ella, el resultado de la operatoria da un área de 4.4 por 10 a la 6 metros, 4.44 millones de metros cuadrados o 4.4 kilómetros cuadrados, ¿sí? Calculando con un poquito de geometría, llegamos a la conclusión de que este instrumento tendría que tener un diámetro de 2.37 kilómetros. Es un instrumento que, aunque es muy grande, no es descabellado. El diámetro del radiotelescopio más grande que tenemos hoy día es de aproximadamente 500 metros en el 500 Meter Aperture Special Spherical Telescope, FAST, en China, que fue inaugurado hace un par de años, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, si se ve este telescopio que nosotros estamos asumiendo, sería apenas 5 veces más grande que este. Suena mucho, pero para una civilización ligeramente más avanzada que la nuestra, tendría que ser, es algo que podría estar perfectamente dentro de sus capacidades. Incluso en nuestras capacidades, si lográramos encontrar una depresión natural lo suficientemente grande, podríamos hacerlo. Y encima, aparte de todo esto, también podríamos lograr un área equivalente utilizando interferometría de varias antenas. Entonces, si nuestro amigo Alfa Centauriano tiene una tecnología como esta, ¿sí? Podría perfectamente estar recibiendo y grabando las señales de la BBC. No significa que las podría entender, ¿sí? Eso es importante, porque otro reto sería la demodulación. Él tendría que conocer cómo las señales están moduladas para poder demodularlas. Y esto podría llevarle muchos años de investigación aplicando diferentes técnicas de demodulación aleatorias hasta pegar con la demodulación adecuada que se está utilizando. ¿Sí? Que sobre todo, y ahora, que sobre todo en las emisiones modernas, con las emisiones que se han digitalizado, esta modulación se ha vuelto mucho más compleja. ¿Sí? Entonces, conclusión, el problema de la detección de señales inteligentes utilizando la radioastronomía es básicamente un problema de ingeniería de transmisiones, ¿sí? Es una ingeniería de telecomunicaciones. Desde el punto de vista de ingeniería, la búsqueda de señales de fuga constituye una estrategia válida para hacer una búsqueda de inteligencia extraterrestre en la galaxia. La Tierra podría perfectamente ser descubierta por otras civilizaciones por medio de este tipo de señales que hemos estado emitiendo desde los años 30, ¿sí? Entonces, perdón, desde los años 20, sí, desde los años 20, los años 30 fueron las primeras señales de televisión, en los años 20 comenzamos con las primeras señales de radio. Entonces, se podrían, esperar problemas similares para detectar estas señales. Entonces, por ello, como lo dije, es importante guardar estas señales y hacerlas disponibles a la mayor cantidad de científicos para poder estudiarlas y analizarlas, esperando poder encontrar las técnicas de demodulación adecuadas. ¿Sí? Hay otras señales de fuga, aparte hay otras señales de fuga que nosotros como seres humanos hemos producido sin intención. Y son señales de fuga muy interesantes porque son señales de banda ancha, no son señales de banda angosta. Me refiero en particular a los pulsos electromagnéticos producidos, por ejemplo, por las explosiones nucleares que tuvieron lugar en el siglo XX. Igualmente, algunos experimentos de electricidad estática que se hicieron también, por ejemplo, por Tesla, que emitían grandes cantidades de señales de radio. Bueno, esta es mi presentación para la actividad guiada 2. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de interés.